Y bueno, comenzamos la semana pasada con la carta de Santiago. Para aquellos que no estuvieron, quiero tomar un par de minutos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y la palabra favorita de muchos hombres, ¿qué es? ¿Cuál es? Salud, ¿verdad? Entonces, bueno, Santiago, más bien conocido como Jacobo, explicamos que Santiago es un derivado español de tiempo después. Algunos dicen que se llama Santiago Jacobo. Lo importante es que era el hermano de Jesús y explicamos por qué. Y este hombre originalmente no creía en Jesús como el Mesías. Leímos los pasajes donde la Biblia mencionaba que sus hermanos se avergonzaban de quien él decía ser, pero años después termina creyendo en Jesús, al grado que, esto ya no lo mencioné porque se nos acabó el tiempo, Flavio Josefo, historiador judío de la época, menciona a Jacobo, el hermano de Jesús, y lo reconoce como líder de la iglesia en Jerusalén, así como lo presenta el libro de los Hechos. Y un detalle importante que ya no menciona la Biblia, sino Flavio Josefo desde un punto de vista histórico, es que él nos cuenta que terminó siendo apedreado por su creencia en su hermano. Y la pregunta es, ¿qué provoca este cambio real y radical de que no creas en Jesús a terminar no solamente sirviéndole, llamándote siervo, que significa esclavo de él, predicando con tal convicción, porque hay gente que predica solo por conveniencia, pero él no ganó, sino que perdió hasta su propia vida? ¿Y qué pudo llevarlo ese cambio? Y les decía la semana pasada que esto, ya tratado un poco más a fondo, es uno de los argumentos que utilizamos en la apologética cuando hablamos de las evidencias de la resurrección de Jesús, porque es real que él no creía. Explicamos la semana pasada por qué esto no pudo haber sido un invento, sino que en verdad él no creía. Entonces, ¿cómo pasas de la verdad número uno de un hombre que no cree en Jesús a la verdad número dos, que es que no solamente la Biblia, sino que un historiador secular extrabíblico termina confirmando que este hombre dio su vida por aquel en quien antes no creía? Y lo único que pudo haber provocado esta transformación radical, primera de Corintios 15, es que Jesús se le apareció resucitado. Pablo menciona que se le apareció a las mujeres, a los apóstoles, a su hermano Jacob, ¿verdad? Y al último dice Pablo, se me apareció a mí. Si Jesús no se le hubiera aparecido, jamás hubiera cambiado. Y terminamos la semana pasada viendo que cuando nos encontramos en verdad con Jesús cara a cara, no con el Jesucristo desde una forma religiosa, de lejos, ¿verdad? Solamente me han contado de él, pero nunca me he encontrado con él, sino cuando me encuentro con él, no con la religión, sino con Jesús, y en verdad yo le conozco, él empieza a impactar mi vida a tal grado que se tiene que notar sí o sí, como en Jacobo, un antes y un después. Y si no ha habido esa transformación, necesitamos encontrarnos con Jesús, meternos con él en oración, en su palabra, que él se revele a nuestras vidas, conocerle para que seamos transformados. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, segunda de Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, este mensaje que está ya arriba en el canal de YouTube de un servidor, tú lo puedes buscar, se tituló El incrédulo que terminó siendo apóstol, donde vimos solamente esto a grandes rasgos. Vuelvo a leer Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y ahora vemos un siguiente detalle que quiero hoy comenzar a meditar: a las 12 tribus que están en la dispersión. Quiero leerte el mismo versículo, pero en la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Lamento decepcionarte, salud no era un brindis con una tecate ni con una caguama, era simplemente una salutación, una manera de saludarle, ¿verdad? Un acto de diplomacia. Esta carta que vamos a estudiar va dirigida a los judíos que estaban en la dispersión, principalmente en Asia. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente sabemos que en el 70 después de Cristo, por la persecución del emperador Nerón,
que le echó la culpa a los cristianos de haber quemado el templo, pues bueno, ellos tuvieron que salir corriendo por todo el mundo, pero no solamente eran perseguidos los cristianos, sino también los judíos. Sabemos que hubo una diáspora, ¿verdad? Creas o no creas en la Biblia, esto lo cuenta la historia, desde el 70 hasta 1948, cuando regresan a formar nuevamente el Estado de Israel, ellos estuvieron por todas partes del mundo. Entonces, quiero que trates de imaginar por un momento que tú eres un padre, un esposo, un hermano, un hijo judío, estás bajo el imperio romano y de repente el emperador se pone loco y sin ningún motivo racional los manda a matar a todos y tú tienes que salir corriendo. Imagínate que Toluca es Jerusalén y de repente nos están persiguiendo y entran aquí soldados con escudos, con espadas, con lanzas, y tú tienes que salir corriendo en una época donde no hay redes sociales, donde no hay tecnología, donde no hay teléfono, donde no hay computadoras, donde no hay wifi. Entonces no es de que tú te sales a tu coche y le marcas a tu esposa: mi amor, nos están persiguiendo, ¿dónde nos vemos? Sino que tú sales corriendo a donde puedas, porque al mismo tiempo que están aquí persiguiéndonos, están en tu casa, sale corriendo tu mujer. Y esto quiere decir que quizá durante muchos años tú no vuelves a ver a tu familia. Entonces estos judíos, estos cristianos, mis hermanos, realmente le estaban pasando mal. Porque no es de que, a ver, me voy por aquí a tal lugar de Asia y llegando le mando un WhatsApp a mi mujer, le mando un mensaje por inbox a mi novia de que aquí nos vemos. Era: córrele a donde puedas, llega a donde puedas, con quien puedas y con lo que puedas. Quiere decir esto de forma implícita que mucha de esta gente había perdido a su familia, ya sea porque se la mataron o porque no sabían dónde estaban. Perdieron a su familia, perdieron sus bienes materiales. Imagínate dejar la casa por la que tanto has trabajado tantos años. Perdieron su camello eléctrico último modelo que tenían, perdieron lo que tenían en el banco, perdieron su trabajo, su empleo, y tuvieron que salir corriendo a ver a dónde. No era una prueba sencilla. Entonces lo que estamos por leer es muy impactante, porque muchas veces nosotros nos deprimimos, nos hundimos, nos amargamos. Hay gente que hasta se enoja con Dios por pérdidas mucho menores. Yo conocí a muchos hombres que en la pandemia perdieron su negocio, perdieron su empleo, se deshicieron del auto, ¿verdad? Y que se amargaron en contra de Dios. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que yo pase esto? ¿Y dónde está la bondad de Dios y el amor de Dios? Y este es una de los problemas derivados de la falsa teología moderna de la prosperidad y este evangelio totalmente humanista que está permeando, me atrevo a decir, en más del 50% del cristianismo a nivel mundial, donde la principal razón de predicar ya no es edificar, ya no es ser más como Jesús, sino que salgamos sintiendo bonito, ¿verdad? Con un mensaje que muchas veces nos hace sentir, pero que no está transformando nuestras vidas. Entonces la gente ya no viene a Jesús como Rey y Señor y Salvador, sino para muchos Jesús ya es más como un gurú, un iluminado, un coach de vida que te va a enseñar cómo triunfar y ser un hombre exitoso y poderoso y ligarte a la más guapa de la escuela y cambiarte a la mejor colonia de tu ciudad y tener ese auto y ser un gran emprendedor. Y para muchos este es Jesús. Y cuando se encuentran con el Jesús que permite que seamos probados, es donde su fe flaquea, porque nunca los prepararon para eso. Porque toda la vida te enseñaron que Jesús era como el genio de Aladino, que vino a cumplir todos tus deseos y todos tus caprichos. Y quizá tú estás aquí por esa razón, esperando a ver que Jesús, es que vine a la iglesia pues para que Jesús me dé gracia aquí con la soltera más guapa de la escuela, que la haga ciega en el nombre de Jesús para que se fije en mí. Vine aquí para que Jesús prospere mi negocio. Vine aquí para que Jesús me ayude a liquidar mis deudas, porque eso es lo que se predica. No, vamos a orar para que el Señor cancele las deudas. Y se presenta Jesús de esta forma. Entonces ya no es ven y sirve a Jesús, es ven por tu milagro, ven y pacta por tu milagro y recibe tu promesa. ¿Te suenan conocidos estos textos? Es el Jesús que se predica hoy en día. No me malentiendas, no estoy diciendo Jesús es un ogro que solamente te va a traer con el látigo, no. Él bendice, porque él mismo dijo: ¿quién de ustedes le pide, si su hijo le pide pan, le da una piedra?
O si le pide pescado, le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará? En uno de los evangelios dijo el Espíritu, en otro dijo buenas cosas. O sea que tanto en lo espiritual como en lo material servimos un Padre bueno y amoroso, que si nos dio a Jesús, dijo Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces tampoco te me confundas y creas que Jesús es el faraón egipcio que nos trae con el látigo. No, es bueno y es amoroso, y contaremos con su favor y con su bendición y con su gracia, pero muchas veces va a permitir que pasemos por adversidad, va a permitir que nuestra fe sea probada, va a permitir que enfrentemos problemas y pérdidas como estos cristianos, porque algo que comenzaremos a ver en esta carta de Santiago es el término recurrente: hermanos, hermanos, hermanos. O sea que esta carta no era dirigida a un grupo de judíos incrédulos, sino era dirigida a los hermanos en la dispersión, porque constantemente Santiago utiliza este término. Entonces yo puedo ser hermano, hijo de Dios, amar a Jesús, y aún así el Señor permitir que yo enfrente adversidades. Y esto no significa que Dios está avergonzado de ti o que esté enojado contigo, sino que es algo normal que la mayoría, por no decir todos, en algún momento de nuestro cristianismo vamos a vivir. Ahora, que si estás en pecado, pues sí, arrepiéntete, porque quizás no estás ayudando mucho, ¿verdad? Pero no es que necesariamente si algo malo estás pasando es porque algo malo hiciste. Entonces este falso evangelio humanista es lo que ha hecho que mucha gente se sienta decepcionada, y de poco sirve que el domingo salgas bien motivado si nunca te enseñaron a enfrentar las pruebas, porque te dijeron que no las ibas a enfrentar, que nada más diciendo declaro y confieso y arrebato y decreto y recibo, y sí, mi mejor momento está por venir, y estamos por llegar a diciembre. Y otra vez, ¿verdad? Todos estos grupos de iglesias falsas van a empezar con sus noches de decretos. ¿Los has visto cada año? Y otra vez el Señor dice que este es tu año. Bueno, yo desde que era niño he escuchado todas estas cosas. Y ahora sí, el 2026, pues no era el 2025. Y el 2025 dijeron lo mismo, y el 24 lo mismo, y llevan toda la vida. Y lo peor es que la gente no abre los ojos. ¿Por qué? Porque no quieren encontrarse con Jesús, sino quieren encontrarse con el genio de la lámpara que les satisfaga todos sus deseos. Por eso comenzamos con lo más importante en el primer mensaje: tú necesitas conocer a Jesús, porque si tú conoces quién es Jesús, lo vas a amar en las buenas y en las malas. Si tú te encuentras con Jesús, va a transformar tu vida, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es, porque lo que Él hace puede ir y venir, pero quien Él es permanece para siempre. ¿Qué es lo que hizo Abraham? La primera vez que alguien en la Biblia adoró de rodillas es Abraham, cuando recibe la promesa de que nacería un hijo. Dice que entonces él se postró, y esa palabra viene del hebreo shakha, que es adorar de rodillas. Pero cuando Dios mismo le pide la promesa, Abraham llega con su hijo al monte del sacrificio y le dice a su siervo: tú quédate aquí, mi hijo y yo subiremos y adoraremos. Y adivina qué palabra se utiliza aquí, otra vez shakha. Entonces Abraham no dijo: adoro a Dios cuando me dio la promesa, pero ahorita me pide mi hijo que le llegue, que es lo que hacen muchos cristianos. ¿Cómo está, hermano? Ay, bendecido, amén, aleluya, gloria a Dios, porque me gané la lotería, ¿verdad? Porque mi negocio va a todo dar, porque mis hijos por fin ya entregaron su vida a Cristo, ya son machines, antes eran gays, pero ahora le van a la América, ¿verdad? Ya quemaron su camisa esa inmunda de las Chivas, ¿no? ¿Cómo no va a estar de maravilla? Pero ¿cómo reaccionamos cuando nuestra fe es probada? Y es de lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Y la intención de estos mensajes que vienen es darnos ánimo, pero no a través de un ánimo barato como el que hoy se predica. Ánimo, sí, sino un ánimo verdadero y una esperanza verdadera fundamentada en las verdades de la palabra de Dios. Y tenemos que comenzar por esto: si yo no me encuentro con Jesús, le voy a terminar abandonando en los tiempos de adversidades. Solamente aquel que la ha conocido cara a cara podrá decir como Abraham: Señor, te alabo en las buenas y te alabo en las malas. Jehová dio, dijo Job, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? Porque entiendo que el trabajo, el coche, la casa, las bendiciones pueden ir y venir, que hay muchas cosas en mi vida que pueden cambiar, pero quien es Dios no cambia.
Esté yo donde esté, no baja Dios de su posición. Yo puedo estar arriba o abajo, con trabajo o sin trabajo, pero Dios sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Tenga o no tenga novia, no hace que Él deje de ser soberano. Hablo para los solteros esto. Tengo o no tengo trabajo, tengo o no tengo salud, esté yo como esté, no cambia su posición. Yo le he dicho a muchos ateos, tú puedes no entender a Dios, pero eso no anula su existencia. El hecho que no estés de acuerdo con algunas cosas que pasaron en tu vida no es una evidencia de que Dios no existe. Entonces deberías de ser más honesto y decir, no entiendo a Dios, no me gustaron ciertas cosas de Dios, como Pablo, Señor, 3 veces le rogó, quítame este aguijón, pero respetó su voluntad, se sometió a su soberanía. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Como no entiendo a Dios, me enojo con Dios y se amargan con Dios y pelean con Dios. Es lo peor que puedes hacer. Y yo te invito a que si tú estás pasando un tiempo de conflicto por alguna prueba, mejor abras tu corazón y en intimidad, llorando y le digas, Señor, no lo entiendo y no me gusta, porque de todas formas lo sabe, pero que te desahogues con Él y que Él se revele a tu vida como lo hizo con Pablo, porque Dios va a responder. Quizá no lo que esperabas, pero va a responder. Las 3 veces Pablo rogó y las 3 veces Dios le respondió. No fue lo que esperaba, pero le habló. Clama a mí y yo te responderé. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Dios quizá no te va a dar la respuesta que esperabas, pero te va a hacer saber que ahí está y te va a dar una respuesta. Entonces mejor que seas honesto a que lo tomes como pretexto para abandonarlo por completo. Este grupo de cristianos judíos lo habían perdido todo. Ahora, esto que viene nos va a fundir los fusibles del cerebro. ¿Qué le dirías tú a un hermano que lo ha perdido todo si tienes la oportunidad de enviarle un mensaje o una carta? Digo un mensaje porque una carta entre hombres se oye medio mayate, ¿no? Entonces, aclaro a los que nos siguen en línea, es un mensaje para hombres. Si la quieren escuchar mujeres, adelante, pero no se espanten de los términos que utilizamos. Entonces, conste que están advertidas, hermanas. ¿Qué le dirías a un hombre? Imagínate que tu compa de al lado de repente te enteraste que lo perdió todo, ¿no? Lo dejó la mujer, lo dejaron los hijos, le embargaron la casa, le chocaron el coche, no tenía seguro, lo corrieron del trabajo, le quemaron su negocio, no tiene nada. ¿Qué le dirías? Voltea a ver a la izquierda, a tu derecha tantito a un varón a los ojos. ¿Y qué le dirías? Piénsalo por un segundo en serio. ¿Qué diría un cristiano? ¿Qué diría alguien como Jacob, líder de la iglesia, que se encontró con Jesús lleno del Espíritu Santo? Un hombre con esa autoridad, a un grupo de personas que lo han perdido todo. Lo correcto, lo ortodoxo, lo cristiano aparentemente sería, hermanos, ¿cómo empieza escribiéndole? Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos. Le diría, por ejemplo, lamento mucho lo que están viviendo. ¿Te suena correcto esto o no? A ver, levanta la mano. Si ya leíste, no evalúes mi respuesta por lo que ya sabes que dijo Santiago. Haz de cuenta que nunca has leído la carta de Santiago y simplemente dime, ¿sería ortodoxo, sería correcto, sería algo de una aparente piedad que yo les dijera, por ejemplo, hermanos, lamento mucho lo que están pasando? ¿Cuántos creen que sería correcto? Levante la mano. No, es ortodoxo. Hermanos míos, me enteré de lo que están viviendo y estoy orando por ustedes. Cada que diga algo y crean que es correcto o que tú lo harías, levanta la mano. No es solamente eso, sino es parte de un todo. Hermanos míos, lamento mucho lo que están pasando y quiero que sepan que estoy orando por ustedes. Tengan paz, pronto todo se va a resolver. El Señor los acompaña, ha prometido que no los va a dejar, que no los va a desamparar. Es algo más o menos similar a lo que sueles decirle a alguien cuando está pasando algún tiempo de adversidad, ¿o no? Quiero escuchar 2, 3 frases al aire, rápido. ¿Qué más le dirías a una persona que lo ha perdido todo? ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Están de acuerdo con Paco o es un hereje? ¿No? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Te dejaron morir solo, Paco, no levantaron la mano. ¿Qué más le diríamos? A ver, aquí en la mesa de los jovenazos, ¿qué dirían? ¿No? Mientras más jóvenes no dice nada, le dirían, te recomiendo una serie en Netflix, ¿no? Vamos al movimiento de la generación Z, que muera Sheinbaum.
qué le dirían aquí los más jóvenes? A ver, un representante de esta mesa, ¿qué dirían? ¿Eh? Todo tiene un propósito. Y acá los de la experiencia, a ver qué le dirían. El Señor está con ustedes. Entonces es como lo más normal. ¿Qué pensarías si un hermano llega conmigo como pastor? Pastor, perdí todo, mi esposa me dejó, mi hijo me dejó, mi perro me dejó, perdí el coche, el trabajo, la casa, la cartera, el negocio. Y que yo le digo, pues gózate. ¿Qué pensarías de mí como pastor? Qué poca empatía. Qué mala onda. No estás siendo empático, no estás entendiendo su dolor. Bueno, inspirado por el Espíritu Santo, esto es justamente lo que Santiago les dijo. Y mi intención en las próximas semanas es descubrir por qué. ¿A quién se le ocurre decirle a alguien que está en quién sabe qué país del mundo, que no conoce, que lo ha perdido todo? No, ánimo, Dios está contigo, ¿en qué te puedo ayudar? Pronto los voy a ver, estoy orando. Sino que versículo 12, hermanos míos, aquellos que estaban en la dispersión, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Lo que Santiago dice rompe todos los moldes, todo el se dice estereotipo, se dice, sí, de lo que es aparentemente correcto. Mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y cualquier otro que escuche esto le diría, no, mejor no digo lo que iba a decir, porque ¿se acuerdan de Martinoli cuando decía la turca? ¿Qué, verdad? ¿De qué me estás hablando? O sea, brother, no te estoy diciendo que tengo una gripe, que me suspendieron un día del trabajo, de la escuela, que se me fue el wifi. Lo acabo de perder todo. Y te atreves a decirme, no solo que me goce, sino dice, tengan. O sea, hay cierto humor ahí que y tiene una intención, ahorita lo vamos a ver. Pero me fascina cómo toma el Espíritu Santo a Santiago Jacobo y no solamente le impulsa a decir tengan gozo, sino tengan por sumo gozo. Por eso te leí la NTV que dice alégrense mucho. Y la realidad es que nadie se alegra ni tantito cuando pierde algo, y menos se alegra mucho cuando lo perdió todo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hasta este punto no tiene ni pies ni cabeza. Parece que este hombre está pacheco, se echó un churro de moto y se puso a escribir una carta. Esto no es ortodoxo, ni piadoso, ni bíblico, ni espiritual, ni similar a lo que pensaríamos que Jesús hubiera dicho. ¿Por qué me voy a alegrar? Y mucho. La gente se alegra cuando hay buenas noticias. Generalmente cuando te pasa algo bueno llegas alegre a casa, cuando te pasa algo malo llegas de malas a casa. No imagino un hombre que llega a casa, mi amor, ¿cómo te fue? Me acaban de correr del trabajo después de 15 años, gloria a Dios. ¿Y a ti cómo te fue? Me chocaron el coche y ayer venció el seguro, fue pérdida total. Ya no tenemos auto, hijos, vamos a celebrar. No suena. Los chavos en la escuela, ¿no? Y me acaba de engañar mi novia con otro y con otra. Amén. ¿Quién se alegra mucho por haber perdido algo? Es difícil. No, voy a reformular la pregunta. ¿Quién se alegra un poco por haber perdido algo? Es difícil. Ahora, ¿quién se alegra mucho por haberlo perdido todo? Esta gente. Es lo que recibe de parte de Dios como palabra en medio de su prueba. Entonces yo los imagino ansiosos leyendo lo que les he escrito el gran hombre de Dios, el líder de la iglesia en Jerusalén, lleno del Espíritu Santo, el hermano de Jesús. Y de repente dicen, hermanos míos, tengan por sumo gozo
Cuando se encuentren en diversas pruebas, y la palabra pruebas viene del griego peirasmos, que significa adversidad. Alégrense mucho cuando estén pasando diferentes adversidades, y la pregunta es: ¿por qué y cómo puedo ser capaz de alegrarme en medio de la prueba? Y de hecho olvidé decirles que es el título del mensaje: ¿cómo gozarme en la adversidad? Primera parte, porque estaremos meditando en esto 2 o 3 semanas probablemente. Y quiero continuar leyendo el versículo 3. Voy a aclarar que en las próximas semanas estaré meditando un poco más en cada versículo, pero primero quiero que veamos un panorama general de la escena. Algo que haremos y que me gusta hacer cuando estudiamos algún libro de la Biblia. Por cierto, mañana voy a estar transmitiendo en línea Primera de Corintios a través de mi canal de YouTube. Mañana es el primer mensaje por si quieres conectarte. Y algo que me gusta mucho es verlo como si fuera un cuadro de un paisaje. Y ver primero desde lejos todo el panorama, y después hacer como un acercamiento y ver algunos detalles que la vista a lo lejos no alcanza a ver. Hay gente que comete el error cuando está predicando de forma expositiva o enseñando de forma o estudiando de forma sistemática la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo, de repente de solamente considerar los detalles a grandes rasgos, o viceversa, de meterse tanto en los detalles que pierden el panorama completo. Entonces te vas a dar cuenta que en algunas ocasiones dirás: oye, pero este versículo lo vimos la semana pasada. Sí, pero a grandes rasgos. Ahora vamos a profundizar en un detalle que no hemos visto. Digamos que en el conejo que estaba ahí en el paisaje, que desde lejos no se veía. Vamos a ver de qué color era ese conejo, y por qué estaba ahí el conejo, y qué estaba haciendo el conejo, y qué tiene que enseñarme ese conejo. Entonces hoy quiero primero ver a grandes rasgos la escena que está describiendo, y luego iremos viendo con un poco más de peculiaridad, de detalle cada versículo. Dice el versículo 3, bueno, voy a leer desde el 2 otra vez. Dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, me tengo que gozar porque la prueba produce paciencia. Ahorita lo explico. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, que significa maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué, Santiago? Ok, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. A grandes rasgos lo que está diciendo Santiago es: me tengo que gozar porque mi fe está siendo probada, porque esto va a producir paciencia. La palabra paciencia aquí es la palabra griega hupomone. Hace rato dije hebrea cuando hablé de teleios, no, quise decir griega. Hupomone, que significa resistencia o aguante alegre. Las pruebas nos obligan a desarrollar paciencia, a aguantar, a esperar, a resistir. Porque solamente tengo o la opción de espero y sigo adelante, o flaqueo y tiro la toalla. Pero aquel que se encontró con Jesús, como este hombre, no va a tirar la toalla, va a seguir adelante. Entonces la prueba va a ser que desarrollemos esa espera, ese aguante, esa paciencia. Es algo que el ser humano no tiene, y menos en este tiempo donde todo nos los ofrecen express. Antes querías algo, tenías que trabajar, esforzarte, ahorrar, planificar, ¿verdad? Hoy acabamos de pasar del Buen Fin y ya no tienes que ahorrar, no, compra ahora, pague cuando venga Cristo, a 260 meses sin intereses. Todo lo tenemos sencillo, ¿verdad? Antes tenías que esforzarte mucho más, ahora tenemos la comida rápida. Yo me acuerdo todavía recién casado, me tocaba hacer fila para pagar cada uno de los servicios, fila para ir a pagar el agua, fila para pagar el gas, fila para pagar la luz, fila para pagar el teléfono, fila para cada tarjeta de cada servicio que tuviera o de cada banco. Y ahora, gloria a Dios, que todo lo hacemos desde el celular. Bienaventurados los millennials y la generación Z y la generación X, porque ya no les tocó todavía esas cosas, pero muchos de los de esta mesa para acá saben de lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? Voltearlos a ver a los de acá y les dirán: están chavos ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos que desarrollar un poco más la paciencia.
Pero ya de esta mesa para acá mandan un WhatsApp, tiene 2 palomas azules, pasan 10 segundos y no responde y están desesperados. ¿Por qué me dejó en visto? Llevo 1 minuto y estaba en línea y no me ha respondido. No tenemos paciencia. Se nos va el wifi 5 minutos y es como si fuera la 6ª copa de la ira del Apocalipsis derramada sobre la tierra y se nos cae el mundo entero. El ser humano no está acostumbrado a tener paciencia. La paciencia en Gálatas 5:22 es escrita como una de las 9 características que conforman el fruto del Espíritu. Es una característica o una cualidad del carácter que solamente produce de forma genuina el Señor. El diablo no trabaja con paciencia, el diablo trabaja con prisa. ¿Qué quieres? No, ¿cómo que esforzarte y ahorrar y trabajar? Endeúdate, haz una tranza y obténlo. Abusa de tu posición, te lo mereces. No, ¿cómo que esperarte hasta que te cases para poder tener relaciones con la chava? No. Si ella está bien dispuesta, aprovecha ahorita. El diablo no trabaja con paciencia. El diablo te dice, ¿qué quieres? Obténlo ahora. ¿Quieres? ¿Puedes? Tómalo. Pero la falta de paciencia nos va a terminar metiendo en muchos problemas. Entonces Dios, por amor a nosotros, a veces dice, hijo, voy a desarrollar en ti paciencia, te va a ayudar. Más adelante lo vas a agradecer, pero el proceso no te va a gustar. Es a través de la paciencia que vamos a hacer, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos. La paciencia, ¿qué es lo que va a hacer en nosotros? Nos va a perfeccionar, del griego teleios, que significa maduros o completos. La paciencia nos va a ayudar a madurar. Hay mucha gente que nunca maduró y que hace pura tontería en su vida porque no tiene paciencia. ¿Cuántos errores financieros hemos cometido por no haber tenido paciencia? Ni siquiera un día. Recomienda a los expertos que en gastos importantes, que te dice ahorita y esta promoción vence en 10 minutos o firmas ahorita o se acaba, que cuando te presionan así no lo hagas, porque en ese momento tu cerebro está literalmente nublado de tanta dopamina que liberaste. No piensas en lo que estás haciendo, no tomes decisiones importantes ni muy contento ni muy enojado. Por eso los centros comerciales te ponen los colores y la música y todo bonito y los aromas, ¿verdad? Y los descuentos para que digas, esta es mi oportunidad. Es hoy o nunca. Es el truco favorito de los vendedores de los tiempos compartidos, ¿no? Si no firmas ahorita y vuelves mañana, te pierdes todos los beneficios. Y un montón de sonsos, es que si no, lo perdía para mañana. Y recomienda a la banda experta, vete a tu casa, fíjate, sin ser cristianos, te recomiendo, vete a tu casa, medítalo durante 24 horas. Y si al otro día todavía quieres, regresas. Mucha gente después de las 24 horas, que ya lo razonó, que ya pensó, que ya la dopamina bajó, dice, ¿sabes qué? No me conviene, o no puedo, o no es el momento. Nos hemos metido en aprietos por falta de paciencia. Algunos embarazaron a su novia por falta de paciencia. No voy a decir levanten la mano, no. Y Dios perdona y restaura, no es para que te llenes de culpa y digas, sí, aquí estoy, no, pero has enfrentado las consecuencias. Empezar una familia en orden y en tiempo y forma es difícil. Empezar antes de tiempo y con un bebé en camino es mucho más complicado. Yo conozco hombres que no han logrado después, inclusive de décadas, económicamente superar un inicio incorrecto de una familia que Dios ha bendecido y su gracia y su perdón y todo lo que quieras, pero las consecuencias naturales pues las tenemos que enfrentar por la falta de paciencia, por no haber tan amarrado, decir, me voy a esperar hasta que nos casemos, voy a aguantar el tiempo de Dios. Ya llegará el día de echarte el salto del tigre y lo que quieras, pero mientras tanto, Señor, una cubetada de agua fría y voy a esperar hasta que llegue el momento. Mucha gente es impaciente, lo quiere ya, ahorita, ¿verdad? Hay gente que ha dividido iglesias por falta de paciencia. No esperó su tiempo, no esperó su momento. No, yo tengo la unción y no me dan chance, no me valoran. Yo predicaría mejor que el pastor y que los hermanos. Yo debería ser pastor, es más que pastor, apóstol deberían de ordenarme.
y van y dividen, o se amargan, abandonan el ministerio. Absalón para mí es un ejemplo ideal, porque si tú estudias, te vas a dar cuenta, no recuerdo alguno de los nombres, pero bueno, en la línea de sucesión después de David, el que le seguía es un hombre del que nunca más la Biblia vuelve a mencionarle, o sea que no fue importante, no sabemos qué pasó con él, no recuerdo el nombre de este cuate, pero el caso es que desapareció en escena. O sea que Absalón lo hubiera tocado, si él hubiera esperado su tiempo. Era un hombre que tenía carisma, que tenía gracia, que tenía el favor del pueblo, pero le faltó paciencia. Dijo, no, yo quiero ya, y salió y empezó a trabajar. Sí, chambeaba desde la mañana hasta en la tarde. ¿Quién me diera que fuera juez para estar a cargo de este pueblo y les haría justicia? Hubiera esperado su tiempo y hubiera gobernado rectamente y lo hubiera hecho bien, pero no esperó su tiempo. Entonces, no solamente se trata de la voluntad de Dios, sino del tiempo de Dios. Y mucha gente dice, es bíblico, sí, pero no era el tiempo. Acuérdate de la nube en el Antiguo Testamento. El campamento, dice la Biblia, que cuando la nube se movía, el pueblo levantaba el campamento y se movía. Y cuando la nube se paraba, el pueblo acampaba. Y yo siempre he usado este ejemplo que me gusta mucho. Suponiendo que estamos en el campamento y el Señor nos muestra en una visión que mañana al mediodía la nube va a ir en esa dirección, y yo tengo ahorita energía de sobra, no tengo sueño y decido adelantarme, ay, mañana me alcanzan, y me adelanto al camino que va a seguir mañana la nube. Dos preguntas: ¿estaría caminando en el camino de Dios? Por supuesto que sí, estoy siguiendo el camino que va a seguir la nube, es el camino de Dios. Pero la segunda pregunta es, ¿estaría caminando en el tiempo de Dios? Ese es el problema. Adelantarme al tiempo haría que yo quedara fuera de la protección de la columna de fuego que me daba calor en el frío extremo del desierto, o de la columna de nube que me protegía del sol extremo, el sol extremo en el día del desierto. Estaría fuera de la provisión del maná, del agua que había dentro del campamento, y moriría ya sea de hipotermia o de insolación o de inanición. Llegaría al cielo, Señor, pero caminé tu camino. Sí, papá, pero fuera de mi tiempo. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Entonces mucha gente, por falta de paciencia, a veces hace tonterías, comete errores que afectan diferentes áreas de su vida. Entonces Dios es tan grande que dice, te voy a echar la mano. Tú no tienes paciencia, menos en este siglo, pero yo te voy a enseñar a desarrollarla. Solo que el proceso no te va a gustar. Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado, y no como la plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice, Señor, no me puedes escoger para que me gane el melate, la lotería. No, Dios a veces... Este versículo es precioso, pero no se predica así. El Señor te escogió para hacer cosas grandes, aleluya. ¿Sí o no? Ese es el mensaje que sé. El Señor te eligió para... Y nunca hacen nada de su vida mucha gente, porque fue puro ánimo hueco. Esta es esperanza verdadera y que a largo plazo va a dar fruto, pero que la base de esa esperanza pues puede no gustarnos. Entonces el mensaje no es ten ánimo, mañana todo va a salir bien, solamente haz un decreto, ven y pacta con Dios, y ahorita oramos y hacemos un amarre espiritual. Y todas estas brujerías se predica hoy en el cristianismo. Así, vil brujería disfrazada de cristianismo. No, Dios dice, vas a estar bien, no te va a faltar nada, yo te voy a acompañar, pero vas a tener que aguantar. Durante un tiempo no va a ser sencillo. Te voy a purificar, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Hay un pasaje que estoy recordando que creo que no tengo anotado, creo que es primera de Pedro 5, donde habla que nuestra fe se prueba a veces como el oro. Déjame buscarlo, y si no, pregúntale a Santo Google. Primera de Pedro, ¿sí es primera de Pedro 5 o no? Si no, lean todo primero de Pedro hasta que lo encuentren. El que dice, para que sometida a prueba vuestra fe.
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque también parece perecedero, ya lo encontré, es Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces tienes dos pasajes donde hablan de que somos purificados no como la plata, sino que Dios nos recoge en horno de aflicción, y otro donde dice que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, pero el oro se prueba con fuego, así nuestra fe va a ser probada para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Y es que un proceso de purificación de los metales preciosos, no sé si de la plata, pero sí del oro, es justamente pasar por ese horno de aflicción. No creas que tú encuentras así en las montañas los lingotes de oro, como en las películas, ¿no? Estabas escarbando y lo encontraste. No, el ojo inexperto puede estar en una mina de oro y no darse cuenta. Busca un documental algún día, es muy interesante. Sacan toneladas de aparentemente tierra y entre esas van incrustadas esas partículas y pedazos de oro que tienen muchas impurezas, y esas impurezas hacen que el ojo inexperto no se dé cuenta de lo que tiene frente a sí, y pasa por diferentes procesos para separar la impureza y dejar solamente el metal precioso. Y una de esas pruebas es justamente pasarlo por fuego. Y el fuego quema, chamusca todo lo demás. El oro se derrite, pasa de estado sólido a líquido, pero después, al volver a su temperatura normal, nuevamente se solidifica. Y así es nuestra fe. Puede de repente, uy, me está quemando y me estoy derritiendo, pero cuando la fe es pura y verdadera, se va a mantener, no se va a evaporar. ¿Qué es lo que se elimina en el proceso? No la fe. Al contrario, todas las impurezas. Y después de la prueba, tu fe es más pura. Tu fe es más fuerte, tu fe tiene menos impurezas. O sea, hay mucha gente que entró a la prueba y sí creía en Dios, pero era como esa piedra preciosa o ese metal precioso, pero tenía un montón de contaminación, ¿no? Tenías ahí malos pensamientos, tenías ahí tu alcoholismo, tus drogas, tu pornografía, tu inmoralidad, un montón de pecados y lujuria y avaricia y soberbia y orgullo y resentimiento. Y Dios dice, prepárate, papá, porque voy a quitar todo eso. Pero vas a pasar por un proceso que te va a orillar a buscarme como nunca antes en tu vida lo has hecho. Imagínate esta gente. No tenía plan B ni plan C. Era o dependo de Dios o dependo de Dios. Porque ¿qué les quedaba? Estás en Asia. ¿Qué contactos tienes en Asia? Pues imagínate que te abandonan de repente ahí en China. Ya hay aplicaciones que podrías usar un traductor y todo. Imagínate de la nada estar con un montón de desconocidos, con otra cultura, y más como eran los judíos. Entonces era o dependo de Dios o dependo de Dios. No era de que pues ahorita voy con mi compadre el diputado y tengo un primo ahí gobernador y un pariente empresario, ahorita así la armo, ¿verdad? No. Entonces a veces nosotros estamos tan apoyados en nosotros mismos, en nuestras herramientas, nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestros títulos, nuestras palancas, que no nos apoyamos totalmente en Dios. Y por eso seguimos con un montón de impurezas, porque medio sobrellevamos el cristianismo, pero no nos ha interesado comprometernos con él. Pues sí, voy a la iglesia y de vez en cuando, y el grupo de hombres está chido, y el domingo a la alabanza, llego tarde, estoy bien apático, escucho el mensaje, pero no has dependido realmente de Dios y no has confiado en Él y no lo has amado con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y de repente cuando viene la prueba y no tienes nada ni a nadie, es o dependo de Dios o me muero. Y ahí le buscas con una intensidad, y hay una rendición y un nivel de quebrantamiento quizá como nunca antes en tu vida. Y ahí es donde lo encuentras cara a cara y le empieza a quitar todas esas impurezas. Y te das cuenta que ahí Él te da el poder para dejar lo que en décadas, en tus propias fuerzas, nunca pudiste. Y sales de la prueba y dices, Dios, gracias. Valió la pena. Pero el proceso no fue fácil. Yo me encontré con Él. Cuando yo llegué de Mérida, te he contado, tenía 18 años cuando llegué a esta ciudad. Hace 23 años justamente cumplimos en diciembre. No tengo 41, los cumplo en abril.
Y cuando yo llegué aquí, a mí no me gustaba lo que estaba pasando. Yo estaba feliz allá, según yo, mis amigos, mi vida. Y llegué medio enojado y de malas, pero como hace rato dije, no entender a Dios en mi mente no anuló su existencia. Y le dije, Dios, no me gusta y no quiero, pero sé que eres real. Y una noche en oración fui honesto con Él, le dije, Dios, no estoy contento con mi vida. Y creo que fue la primera vez que pude discernir lo que era el Espíritu Santo hablando a mi corazón, porque fue una respuesta que mi mente no hubiera inventado. Porque cuando la respuesta te sorprende y te confronta, difícilmente viene de ti. Y la respuesta fue, Jesse, toda tu vida has hecho lo que quieres, nunca me has tomado en serio. Búscame como nunca antes lo has hecho y verás si no transformo tu vida. Un tiempo que me quedé sin amigos, sin novia, sin poder entrar a la escuela, sin nada de nada, y le empecé a buscar a Él intensamente. Fue donde Él empezó a transformar, a purificar, a cambiar mis pensamientos, mis sentimientos, mis motivaciones, mi visión, lo que yo quería de mi vida, donde le pude conocer realmente cara a cara. Yo volteo para atrás y digo, Dios, gracias por ese tiempo de prueba, gracias por ese tiempo de soledad. Hay muchos que se deprimen en la soledad. Estoy solo, ¿ahora qué voy a hacer? Si Juan no hubiera pensado así, no tendríamos el Apocalipsis. Tenemos Apocalipsis gracias a un hombre que en medio de la soledad decidió encontrarse con Dios, y ven nada más la revelación que le dio. No tienes idea la bendición que puede ser para tu vida si tú decides buscarlo en este tiempo en vez de victimizarte. Y ahí fue quitando un montón de impurezas. Y no es que salí de ahí perfecto, ¿no? Ha seguido quitando un montón de cochambre más. Y es un proceso que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, de aquí a que Él venga no serás perfecto. Voltea a ver al de al lado y dile, con razón estás así, brother. Pero el proceso inicial fue una prueba donde hubo cosas que no me gustaron, pero que te puedo decir sinceramente, hoy agradezco. Y hoy puedo testificar que es verdad que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y aquí conocí amigos y me integré a la iglesia y conocí a mi esposa. Yo les he contado que estaba en la mesa de materiales y ahí quejándome, no me gusta Toluca, Señor. Y un domingo volteo hacia mi mano izquierda y veo más o menos a la altura de la puerta una niña con un suéter de cuello de tortuga, color aqua, y casi pude imaginar a Dios diciéndome, ¿qué decías de Toluca, Jesse? No, que está bien padre la ciudad, Señor. Heme a mí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y hoy veo para atrás y digo, Dios, gracias. Porque si no hubiera pasado por esos tiempos complicados, difíciles en su momento, no habría sido purificado. Yo te quiero animar, mi hermano, que seguiremos estudiando todavía. Voy a poner aquí mi nota de dónde nos quedamos para continuar la próxima semana. Yo te quiero animar a que si estás pasando un tiempo difícil, entiendas una cosa. Yo no soy Dios para decirte cuál es el propósito, porque a veces llegan conmigo como si fueran no un pastor sino un chamán. Ay, pastor, quiero un consejo, sí, y me cuentan toda su vida. Y que yo cuando era niño y cuando era bebé y cuando iba al maternal y tenía una misa ahí en el kinder y luego en la primaria y en la secundaria, y 2 horas después toda su vida, todos sus problemas, y quiero que me diga por qué. Digo, es tu vida y no la sabes. Yo cómo voy a saber. A veces no entiendo cosas ni de mi propia vida. Entonces no soy Dios para decirte cuál es el propósito, pero conozco a Dios lo suficiente como para asegurarte que hay un propósito, que no es mentira que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y que te prometo que en más de una vez me encontré llorando de rodillas, clamando a Dios por algo que no entendía. Y a veces a los días, a veces a las semanas, a veces a los años, volteé para atrás y le dije, Dios, gracias, porque eso incomprensible tuvo un propósito.
Solo puedo decirte que hay una razón particular que tú irás descubriendo. La próxima semana seguiremos hablando de esto. Pero algo que sí o sí pasa en todas las pruebas, independientemente de las diferentes posibilidades de por qué Dios te está pasando, es que si tú decides continuar en la búsqueda de su rostro y no apartarte porque estás enojado, algo que sí o sí pasa en todas las pruebas es que te encuentras con Él de una forma especial, y eso va a transformar tu vida. Eso es invaluable. La casa que perdiste, el coche que perdiste, el trabajo que perdiste, los bienes que perdiste, no se van a comparar a lo que va a pasar cuando tú lo conozcas como nunca antes lo has conocido, cuando te encuentres con Él como nunca antes te has encontrado. Valdrá la pena, vas a decir: Señor, gracias, porque de ese encuentro va a forjarse una vida con tales convicciones que de ahí en adelante tu vida va a ser distinta. Y muy probablemente vas a recuperar todo lo que perdiste, pero aun si no fuera así, será mucho mejor que cuando tenías lo que tenías. Pablo decía: lo que antes era para mí ganancia, no solo es ahora como pérdida, sino que añade como basura con tal de conocer a Cristo. Hay cosas que quizás sean necesarias remover para que tú te encuentres genuinamente con Él. Y cuando te encuentres con Él vas a decir: ya lo de antes no solamente no me importa, sino que es como basura. O sea, no vale nada cuando se compara a Él. Así que termino resumiendo todo esto en animarte a que si le estás pasando mal, busques su rostro, no de una forma religiosa, mecánica, sino genuina, como nunca antes en tu vida lo habías hecho. Si estás pasando un tiempo de soledad, tienes una oportunidad inédita en tu vida. Yo les he contado que mi papá le daba tristeza verme solo, encerrado los fines de semana. Un día me lo dijo: siento depresión por ti. Le dije: no tienes idea lo bien que me lo estoy pasando, porque pude conocerlo. Las madrugadas en su presencia alabándole. Mi mamá bajaba histérica: bájale el volumen. Le decía: mamá, antes te quejabas de mi electrónico, ahora de mis alabanzas. Pues sí, pero no a todo volumen, estás loco, son las 3 de la mañana y tú con tu música. Es el hermano Barrientos. Y fue un tiempo especial. Y después, cuando se van acumulando compromisos y responsabilidades, se vuelve más difícil. Y hasta hace poco más de un año logré volver a ingeniármelas para hacerme bolas con mi vida y tener esos tiempos tan especiales, que no es que los dejé de tener, pero no con esa intensidad. Y siempre los extrañé, y doy gracias a Dios que los he podido recuperar de la misma manera que antes, pero fue complicado. Y ahora tuve que ir renunciando a muchas cosas, no necesariamente malas, incluyendo la cantidad de horas que duermo. Pero vale la pena. O sea, lo que voy con esto es que si tú hoy estás solo, no va a ser tan difícil como lo es para otros arreglárnoslas para hallar ese espacio. O sea, en vez de estar triste: no tengo novia, mis hijos no me hablan, me quedé sin trabajo. Bueno, ese tiempo que ocupabas con la novia, con los hijos, con el trabajo, ocúpalo buscando a Dios. Quizás es parte del propósito. No va a ser así toda la vida. Algún día vas a volver a tener esas ocupaciones y rodearte de toda esa gente, pero hoy por hoy, en vez de lamentarte: pues me voy a ir a tomar con mis cuates, voy a estar aquí hasta las 3 de la mañana viendo pornografía. Métete con el Señor y vive Jehová, que tu vida será transformada. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, te doy gracias por lo que hoy has comenzado a hablarme, porque hay mucho más que me vas a revelar acerca de las pruebas. Pero hoy quiero quedarme con esto. Estás permitiendo que pase un tiempo difícil
para orillarme a buscarte con una intensidad nunca antes vista en mi vida. Porque ahí me encontraré como los amigos de Daniel con el cuarto hombre en pleno horno de fuego. Dios, yo quiero orar por cada hombre en este lugar y aún cada persona viendo este mensaje. Que tú pongas una convicción por medio de tu Espíritu Santo en su corazón de renunciar a seguirse victimizando y lamentando por lo que están pasando. Y al escuchar este mensaje que rompe con todo pronóstico esperado para una persona padeciendo tanto, pueden levantarse diciendo: me voy a alegrar mucho, porque Dios va a desarrollar mi paciencia y mi carácter y me va a purificar y me voy a encontrar con Él. Y que salgan, Señor, dispuestos a buscarte con una intensidad como nunca antes en su vida lo han hecho. Que tú les muestres qué tienen que quitar de su vida para poder pasar más tiempo contigo. ¿A qué han de renunciar? Ponlo en su mente por medio de tu Espíritu, Señor. Revélaselos. Redes sociales, series en televisión, música, tantas cosas, quizá no necesariamente malas, aún pecados, vicios y adicciones, y que ese tiempo lo ocupen buscándote y te reveles a sus vidas de una forma especial, nunca antes vista, que los transforme y que algún día volteen hacia este día y digan: gracias, Señor, por ese tiempo de prueba tan difícil, porque trabajaste en mi paciencia, porque me hizo madurar, porque me hizo acercarme a ti, porque me purificó, porque eliminó las impurezas en mi vida. Que se encuentren con el cuarto hombre, que sepan que quizá tu respuesta no será la que esperaban, pero les hará saber que estás con ellos. Que quizá al salir de su habitación donde te buscaron, primero puedan bajar la cabeza y decir: Dios dijo que no, pero luego sonreír y decir: mas estoy seguro de que está conmigo, y eso está bien. Que les acompañes en todo el proceso, que ni por un instante duden de que estás con ellos, y que todo pensamiento de soledad, de abandono, de orfandad espiritual sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús, porque es una mentira de Satanás. Y hoy los llene la verdad de tu palabra: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, donde quiera que vayas estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que tengan la plena certeza de que el Paracletos está con ellos siempre, a donde quiera que vayan, y que tú les fortalezcas, Señor. Que purifiques lo que tengas que purificar en ese horno de fuego, y que su fe salga más pura, se añaden alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Quiere decir eso, que Él va a ver tu vida y la gente lo va a ver y van a admirar la fe que tienes. Que cristianos timoratos, temerosos, dudosos saldrán fortalecidos, creyéndote, Señor, amándote, buscándote, anunciándote. Que tú serás glorificado a través de sus vidas. Que la gente los va a ver y va a ver a hombres de fe que te creen, que confían en ti, que tienen la certeza de lo que se espera, que podrán estar seguros que tú estás obrando en sus vidas, que podrán estar seguros de que quizás su presente no es el que tú has prometido, pero van camino a ese momento, que tienen la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que llaman a las cosas que no son como si fuesen, que animan a otros, que levantan a otros, porque se han encontrado con el Cristo resucitado cara a cara. Revélate a sus vidas, Señor, y fortalece su fe en los tiempos de prueba. Dile: Señor, fortalece mi fe, purifícame, quita toda impureza de mi vida, todo aquello que esté estorbando para que yo crea en ti de la manera correcta. Dile: gracias, Señor, porque aunque no me gusta la prueba, porque aunque me hace sufrir, tú la has permitido por una razón, como lo veremos la próxima semana. Y el creer que hay un propósito me hace gozarme, y gozarme mucho, porque hoy decido creer que es parte de un proceso que tú estás obrando en mi vida,
Ayúdame a esperar. Enséñame a esperar, a desarrollar mi paciencia. Produce en mí esa madurez. Vuelve a través de este proceso en mi persona un cristiano espiritual y maduro. Y quita al cristiano carnal, inmaduro, visceral, que quizá el día de hoy soy y que ya no quiero ser. Y haz de mí el hombre de Dios que tú quieres que sea. Y si tengo que pasar por este horno de fuego, solo hazme saber que estás conmigo y purifícame. Gracias, Señor, por lo que harás, porque algún día sabremos que valió la pena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.